Bienvenidos a este webinar informativo. Voy a explicar un poquito la operativa del webinar de hoy. Tendrá una duración máxima de 1 hora. Desde FEDER hemos promovido la celebración de este encuentro con el fin de poder recibir por parte del INSERSO información en relación al funcionamiento del centro actualmente. Hemos posibilitado tanto la herramienta de Zoom, hemos convocado al movimiento asociativo y también hemos hecho una recogida de dudas y de preguntas con el fin de que el INSERSO tuviera esa información con anticipación. Entonces, bueno, en cuanto al método de trabajo, el método de trabajo de la reunión de hoy, las consultas se van a gestionar a través del chat, siempre las preguntas a través del chat. Digamos que podía suponer que se alargase en exceso la sesión. Estáis confirmadas en torno a 45 entidades. Hemos pasado unas 65 preguntas al INSERSO relacionadas con los programas y bueno, eso es en cuanto a la operativa. Entonces, bueno, recordaros simplemente que la fórmula de participación es a través del chat con las preguntas. Si alguna se quedara pendiente de ser respondida, pues con mucho gusto lo tramitaremos y lo pasaremos al INSERSO para que puedan ser también atendidas. Y bueno, ya sin más, doy paso a Santiago de la Riva, que bueno, pues quiere daros unas palabras desde la Federación. Sí, bueno, nada, muchas gracias, Vanessa. Bienvenidos a todas y a todos. Bienvenido también a Luis Alberto Barriga, director del INSERSO, que está ahí entre nosotros, una de las caras más. Gracias, Luis Alberto, por este webinar. Bueno, ya hace mucho tiempo, vosotros sabéis, lo hemos comentado a través de muchos boletines y de algunas comunicaciones, que tenemos muchas quejas por parte del movimiento asociativo de cómo funciona el CREER, y a raíz de ahí pues hemos tenido algunas reuniones con Luis Alberto y con su equipo. Tengo que decir que, con independencia del éxito de ellas, siempre hemos sido muy bien atendidos y nos han intentado responder de una forma cordial. Bueno, de una forma cordial lo han intentado y lo han conseguido, aunque no siempre nos han satisfecho sus comentarios. Es verdad que este webinar creo que es muy interesante para que todos nosotros hagamos muchas preguntas. Hoy todavía Luis Alberto está pues, de moda aquí este asunto con una carta francamente dura que hay por ahí de un paciente. No sé si has tenido acceso a ella. Entonces, realmente hay muchas dudas con respecto a cómo funciona el CREER y cómo va a funcionar en el futuro. Y Luis Alberto pues se ha brindado a explicárnosla. Creo que vienes tú solo, Luis Alberto. No hay más compañeros, no hay más gente de tu equipo para presentar. Estás tú solo, lo digo por darte la palabra ya, o quieres que presente a alguien más. Pero en cualquier caso, agradecerte y también excusar a Juan Carrino, el presidente de FEDER, que en este momento está volando y me ha pedido por favor que sea yo el que de estas palabras vamos, muy cortitas, porque no queremos robar ni un minuto de tiempo a Luis Alberto y también a vosotros para que hagáis las preguntas a través del chat que sean necesarias, ¿vale? Así que bienvenido, Luis Alberto, muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos y pues ahí tienes la palabra para explicarnos, por favor, tu visión del CREER. Muy bien, muchas gracias y bueno, agradecemos también desde el INSERSO este webinar que habéis organizado, pues que yo creo que es muy pertinente, también con el objeto de dar respuesta a todas estas dudas que se suscitan y a estas que nos habéis trasladado, que es cierto que son abundantes, aunque es verdad que se resumen en 3, más luego algunas de detalle, ¿no? Pero básicamente hay 3 preocupaciones a las que intentaremos dar respuesta en los próximos minutos. Sí que me acompaña, creo que está conectada la subdirectora general de gestión, Inés Palanca, y creo que tenía pensado conectarse Aitor, el director del centro, pero no sé si... Sí, estoy. Buenas tardes. Muy bien. Sí. Bien, en todo caso, yo no querría ahora gastar excesivo tiempo porque, bueno, lo interesante también es contestar o resolver las dudas que se puedan suscitar, pero sí quería hacer una presentación general un poco de la situación actual, no solo del CREER, sino también del resto de centros y casi yendo de lo general a lo concreto de muchas de las políticas, digamos, que se están llevando a cabo en este momento.
que tienen que ver con los cuidados y tienen que ver con el papel de los centros de referencia estatal y del resto de la red de centros del Inserso. Como bien sabéis, el Inserso no solo tiene el CREER como uno de los centros de referencia, sino que tiene una red de centros de referencia que es amplia, unido además a otros centros que son los CANF, los CRMF, para un total de 21 centros en toda la península de diferentes temáticas. Algunos de ellos son de temática específica, como es el caso de los centros de referencia y en concreto el CREER. Después del golpe de la pandemia, aunque con pandemia o sin pandemia, esto estaba en la agenda, una de las cuestiones que hemos querido abordar siempre ha sido el de, bueno, alinear el papel de los centros del Inserso con las políticas de cuidados en general y de autonomía personal, de desinstitucionalización, etcétera, que se están llevando a cabo. No diré por parte de este gobierno solo, sino que son políticas que están entroncadas también en el ámbito europeo y, de hecho, hace relativamente poco, ya en el mes de septiembre del año pasado, pues tuvo aprobación la Estrategia Europea de Cuidados. Más adelante aparecieron unas recomendaciones del Consejo en el mes de diciembre y actualmente se está en la fase en la que los 27 estados tienen que poner encima de la mesa medidas concretas para mejorar en la medida de lo posible las atenciones que se prestan a las personas que requieren cuidados, en muchas ocasiones cuidados de larga duración. Y aquí aunamos el mundo de la discapacidad con el mundo de la dependencia y en muchísimos de los casos a personas que tienen que ver con los colectivos a los que representáis de enfermedades o por causa de enfermedades poco frecuentes. Decía que el enfoque y el ámbito competencial nuestro, nunca es el asistencial, si es el de, como centros de referencia que son, el de, bueno, pues ser un punto en el cual poder trabajar en avance, en experimentación, en modelos de cuidado, etcétera, y que se pueda, al tiempo que se está ensayando, digamos, o prestando colaboración con casos concretos, pero en el fondo la red de asistencia es la que competencialmente está en manos de las comunidades autónomas, como bien sabéis, y en algunos de los dispositivos de proximidad en manos de las entidades locales. En todo caso, nosotros hay algunos de los servicios de cartera de servicios del CREER concreta que os voy a relatar, que son comunes al resto de centros de referencia estatal, es decir, no son un invento propio para el CREER de Burgos, sino que son políticas más globales y que se están implantando en el resto de centros del Inserso. Bien. En el caso del CREER, y bueno, ahí tenéis vosotras y vosotros más historia que yo, muchos de vosotros y vosotras, o más histórico en cuanto a cuál ha sido la aparición del centro y el devenir del centro, pero en el caso del CREER sí que querría relatar un poco lo que nosotros consideramos que es la cartera de servicios que requiere una aprobación y la va a tener por parte de la subsecretaría del Ministerio, y que entendemos que hay que renovar, tanto en el caso del CREER como en el caso del resto de centros del Inserso. E insisto, con algunos servicios de referencia que van a ser comunes al resto de los centros, no solo a los de referencia, sino también a los demás. Bien, estos centros tienen que tener, lógicamente, una parte, si se quiere, de formación, una parte técnica, una parte ligada, no somos instituto de investigación, pero sí ligada a institutos de investigación, y también tiene un área que pueda ser más el área de, si se quiere, asistencial, para también dar cobertura a algunas necesidades, pero no siendo ese el objetivo, fundamentalmente para obtener aprendizajes de la asistencia que se pueda prestar. Y en torno a esos dos objetivos se articulan una serie de servicios que son algunos de los que ya conocéis, otros que son novedad. Y bueno, en cuanto a la atención directa, pues hay que desarrollar, hay que citar los programas de atención ambulatoria, ya que disponemos de un centro en un entorno concreto y con un personal técnico, pues digamos que se ofrecen servicios de asistencia diurna, de atención diurna, que obviamente de esos servicios se benefician las personas que están en el entorno del centro. Conocéis también de sobra que existe un programa de atención residencial. Este programa de atención residencial
es siempre para una residencia muy temporal y que es la que técnicamente nosotros también creemos que puede tener mucho valor en el sentido de descargar, en algunos casos, determinadas situaciones que requieren de que durante 1 o 2 semanas se pueda atender a personas dentro del centro y que reciban pautas, puedan recibir pautas por parte de profesionales y también suponen un descanso muchas veces para las personas cuidadoras. Por otro lado, en todos los centros del Inserso se está trabajando en lo que hemos denominado PIPAP, que son los programas de intervención para la autonomía personal. Muchos de nuestros centros van ligados a las situaciones de discapacidad y con las situaciones de discapacidad lo último, digamos, que se está abordando, ni mucho menos, es sacar a las personas de su contexto para que reciban atención, sino todo lo contrario, habilitar al máximo a las personas para que sigan teniendo una participación activa en la sociedad. Y esa es la autonomía personal. Muchas veces esta autonomía personal en cuanto a situaciones sobrevenidas, de aparición de determinadas enfermedades o de progresión de determinadas enfermedades, requieren también de una serie de entrenamientos, pero que no van dirigidos a la atención propia que se recibe dentro del centro, sino que son entrenamientos dirigidos a cómo mantener la vida, digamos, en el entorno habitual de las personas. Estos programas van tanto dirigidos a personas afectadas como a familiares de las personas afectadas, que son los principales, muchas veces, cuidadores y cuidadoras de estas personas. Además de este elemento que es común, el PIPAP, el Programa de Intervención en Autonomía Personal a todos los centros, que suele tener una duración semanal, o sea, de 1 semana de residencia en el centro con atenciones y sobre todo ahí es muy interesante el trabajo también en grupo de personas que digamos tengan unas situaciones relativamente similares o de patologías similares cuando ello es posible. Porque la identificación de alternativas, etcétera, aunque se trata de programas muy individualizados, también es interesante, lo sabéis mejor que yo, en grupo. Bien, otro programa, este también novedoso, que se está poniendo en marcha en todos los centros y ya está puesto en marcha también allí, son los gabinetes de accesibilidad. El tema de la accesibilidad es muy necesario y se están haciendo unos esfuerzos muy importantes en estrategia de accesibilidad como país, y los gabinetes de accesibilidad se configuran en todos y cada uno de los centros del Inserso. Es cierto que con el CEAPAT como centro de referencia estatal que asesora todos los procesos, como centros en los cuales se pueda acceder a información, acceder a materiales, acceder a asesoramiento sobre distintas condiciones que favorezcan la autonomía personal y muchas veces la accesibilidad en los diferentes entornos. Este servicio se configura para atender tanto casos particulares de personas que tienen que hacer una adaptación en su domicilio, como a instituciones, a entidades. Lo mismo pueden asesorar, y os pongo un ejemplo de hace pocos días, hace pocas semanas, de cómo hacer accesible el Congreso de los Diputados, el hemiciclo. O sea, estamos trabajando en proyectos de estos, pero también podemos estar trabajando en cómo hacer accesible un cuarto de baño en el domicilio de una persona. Hay mucha desorientación muchas veces con respecto a las accesibilidades, que no solo son arquitectónicas, hay muchas otras accesibilidades necesarias. Y creemos que una aportación importante en 21 centros repartidos en toda la península, también en el Querer de Burgos, pues una aportación muy importante y muy interesante puede ser la de prestar servicios a entidades, instituciones y personas también particulares en toda la materia ligada a la accesibilidad. Aquí hay mucho que crecer, pero la idea es que esos gabinetes están funcionando de manera estable y también puedan acometer, en la medida de lo posible, adquisición y préstamo de ayudas técnicas, etcétera, cuando sean necesarias. Por poner otro ejemplo de los gabinetes de accesibilidad, pues ya estamos trabajando con la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, para ver pues, cómo se pueden realizar determinadas adaptaciones para el examen de carnet de conducir a personas que tengan algunas limitaciones, o cómo se pueden diseñar las adecuaciones de vehículos para personas que tengan algunas limitaciones para la conducción con el vehículo estándar, ¿no? Bueno, pues este tipo de trabajos son los que creemos que los gabinetes de accesibilidad tienen que acometer. Ya si me salgo de la parte asistencial, voy a decir, o en la que el centro tiene ciertas capacidades asistenciales,
Hay otro de los asuntos que hoy mismo acaba de publicarse en la propia web del CREER. Los centros de referencia, y muy especialmente el CREER de Burgos, necesitan nutrirse para lo que es la gestión del conocimiento, necesitan nutrirse de una red, en este caso de entidades, de asociaciones, etcétera, que sois vosotras y vosotros, que son las que entienden, contactan con institutos de investigación concretos, etcétera, para estar al día, voy a decir, de absolutamente todo lo que se mueva en torno a las enfermedades poco frecuentes. Aquí había y hay una oferta que hemos tardado en rediseñar y está rediseñada, que es la de los encuentros dirigidos a asociaciones, etcétera. El programa de encuentros está, voy a decir, recuperado. Lo que nosotros queremos hacer es rediseñar, digamos, la manera de actuar, y es así como lo hemos planteado, de manera que la oferta actual es que se pueden realizar encuentros de asociaciones, se solicitan a través de la web del propio centro, hay un formulario ya de solicitud colgado, y es una cuestión de calendarizar cuándo se quieren realizar estos encuentros, preferentemente en fines de semana, porque entendemos que las entidades, las asociaciones, es el marco en el que se quieren mover muchas veces, el de encuentro de fin de semana, y ofrecemos la posibilidad de ensamblar o, digamos, ligar atenciones del propio PIPAP, del Programa de Intervención en Autonomía Personal, con los encuentros de asociaciones. Es decir, supongamos que hay 15 afectados por una enfermedad poco frecuente que pueden estar durante una semana trabajando en el centro, y ese fin de semana precisamente es cuando se realice el encuentro de su entidad. También se puede realizar el encuentro de la entidad o de la asociación, etcétera, sin que sea necesario que exista esa estancia temporal previa, pero ofrecemos la posibilidad de combinar ambos tipos de servicio, utilizando el centro, digamos, para la realización de los encuentros de asociaciones, grupos, etcétera. Aquí la única cuestión que hay que articular bien es la de la selección de calendario, las peticiones, valoración de peticiones, etcétera. Y también quiero aclarar una cosa sobre los encuentros. A nosotros nos preocupa mucho de posibilidades, pero es que también son modelos de gestión del agua, del suelo, de la altura, del tiempo, Pilar, del espacio. Son sugeridores de la temperatura. Perdón, sí, Pilar, puedes... Un gran árbol adulto puede hasta sudar 300 No sé si quienes gestionáis la reunión podéis silenciar a Pilar Lucero, que desconozco. Por ejemplo, ¿no? ¿Me estás diciendo que el árbol de alguna manera llueve? Creo claro, que sí se puede silenciar. Los árboles lloran. La busco y la silencio, sí. Un segundito. Como sucede en las zonas tropicales y ecuatoriales. Ya. Aprovechando esta introducción, Luis Alberto, con tu permiso, ¿todo el centro está disponible para esos encuentros o tenéis alguna limitación? No hay más limitación que la de encajarlo en calendario. Vale, perdona, que no quería interrumpirte, pero hasta donde sé, no sé si me decías todo el centro, ¿te refieres a capacidad? O a... Sí, a la capacidad, sí, todo está disponible para nosotros. Entiendo, hombre, siempre todos estos servicios y el programa de encuentros, etcétera, hasta donde dan nuestras capacidades. Quiero decir que si el salón de actos tiene la capacidad que tiene, es la capacidad que tiene, y luego en cuanto a las capacidades alojativas, sí, a eso me refería más. Las conocéis mejor que nosotros. Ampliación no ha habido. Entonces, bueno, en función de las personas que hubiera alojadas en ese momento, pero bueno, en principio yo creo que esto es como se habrá articulado siempre en el programa de los encuentros, calculando un poco, pues bueno, las cabidas, las capacidades del centro para poder atender todas las necesidades alojativas de las personas. Me había quedado cortado, continúo y intentaré ser breve, porque si no me como yo la reunión. Pero nos preocupa mucho en el asunto de los encuentros. Queremos, y nos parece que debe ser así, que debe existir una mayor ligazón entre el entorno profesional del centro, los profesionales que actúan en el centro y las profesionales que actúan en el centro, y lo que en los encuentros se debate, no en el sentido de debate, sino en el sentido de gestión de conocimiento. Es decir, el campo precisamente de las enfermedades poco frecuentes es terriblemente complejo, no os lo tengo yo que comentar.
la variabilidad es inmensa y los diferentes enfoques, las diferentes apariciones de novedades, etcétera, pues es uno de los problemas también, que ese conocimiento no esté aglutinado. No creemos que nuestro personal también del centro y deba permanecer ajeno, digamos, voy a decir muchas veces, a este tipo de conocimiento. Al contrario, o sea, lo que queremos es precisamente que esté mucho más involucrado y que no se trate de una mera cesión de local, voy a decir, para montar un encuentro de una asociación, que muchas veces tendrá sus cosas que tratar, pero otras muchas veces en realidad de lo que está tratando es de algo de sumo interés. Y en realidad el papel real del centro tendría que ser la de recogida de conocimiento y difusión de conocimiento, ayudar a esa difusión de conocimiento entre todas las entidades que conformáis esta red y otras muchas, ¿no? Entonces, ahí, en la parte de los encuentros, sí nos gustaría que nos permitáis, digamos, generar esta sinergia entre lo que se hace en los encuentros y la difusión. Que vamos, esto creo que es pacífico, que es lo razonable, porque si no, de lo contrario, pues bueno, estaríamos gestionando unos espacios para un trabajo propio, pero del que creemos que se tiene que beneficiar toda la comunidad y al fin y al cabo es el uso de determinados recursos públicos para un beneficio de la comunidad, para un beneficio de lo común. Bien, el programa de encuentros por fin esta mañana, creo, se ha publicado en la web el formulario de solicitud, del tríptico, etcétera, y bueno, pues habrá todo un sistema de... Sí que hay una limitación, me preguntaba Santiago, hay una limitación creo que de calendario, en el sentido del mes de julio sí, mes de agosto no, o sea, todos los meses por intentar también meter, digamos, las vacaciones del personal del centro al que tiene derecho, etcétera, intentar condensarlas en el mes de agosto, en la medida de lo posible. Pero durante el resto del año, perfectamente abierto a los encuentros de asociaciones y articulándolo, eso sí, con el resto de actividades, con el propio PIPAP, con la atención residencial, etcétera, para, bueno, pues atender, digamos, en la medida de lo posible y con las capacidades del centro, todas las necesidades que se puedan. Es que me había comentado Vanessa, no sé si puedes... me habías comentado que en la información que ha pasado el Inserso hablaban de un número determinado de apartamentos o... Sí, yo os comparto si queréis el enlace, ¿verdad? Que es que estaba justo de esta mañana colgado la forma, ¿no?, de solicitarlo y las características. Entonces lo compartimos a través del chat, si os parece. No hace falta que lo compartas, Vanessa. Yo os explico exactamente lo que hay. El enlace le tenemos ahí, si queréis, pues eso. Sí, en principio, los encuentros, lo que es lo que decía el director general, ¿no? El programa de encuentros se va a centrar sobre todo de viernes a domingo y en ese periodo habrá un límite de 40 plazas, ¿de acuerdo? Porque puede ser que ese fin de semana haya también atención residencial o PIPAP que no tenga que ver con la asociación y entonces tenemos que repartir esos 60 plazas entre el PIPAP, atención residencial y hemos destinado, antes había 50, pero ahora por el tema del PIPAP entendemos que tiene que haber 40, pero sí, lo que ha dicho también el director general, si hay usuarios, el grupo que corresponda de PIPAP, puedan entrar la semana anterior o la semana después, pues podemos llegar a cubrir el fin de semana del encuentro a 60 plazas. Esto es un poquitín la forma de organizarlo y la forma que hemos entendido un poco para poder compaginarlo con otros programas del centro, lógicamente, que tendremos que hacer ahí un poco las previsiones que tenemos de otros programas con el programa de encuentros, si las peticiones son de PIPAP de la propia asociación o si solo son de fin de semana, ¿no? Alberto, cuando quieras y después si hay más preguntas te las haremos. Bien, en todo caso, las capacidades o los tamaños, del centro y las capacidades son las que son y se trata de optimizar al máximo. Es decir, pues como decía Héctor, si hay un fin de semana en el que sí hay posibilidad de 60 porque no hay programado PIPAP o tal, pues se puede llegar a más. En principio, si se cuenta con esa limitación inicial, si hay otra atención residencial en el centro, pues también hay que respetarla. Es combinarlo, digamos, pero bueno, en principio
no son números escritos en piedra, quiero decir, se trata de también tener la flexibilidad de encajar dentro del aprovechamiento máximo de los recursos que tenemos, encajar las distintas actividades. Avanzo y termino. No termina ahí, digamos, esa cartera de servicios. Estamos más que interesados en seguir avanzando en lo que es el tema de estudios, proyectos de investigación, etcétera, que ya vamos incorporando también en los distintos centros de referencia estatal, que si no carecerían de sentido. Y esto también va a requerir y requiere de mucho contacto con vosotros y vosotras, y también con institutos, con oficinas, con organismos públicos de investigación, con todo tipo de entidades científicas, universidades, etcétera, para poder avanzar en la medida de lo posible en lo que sean novedades en el entorno de las enfermedades poco frecuentes. Y aquí tenemos unos problemas importantes de plantilla en el sentido de que las plantillas de los centros de referencia estatal no se han diseñado con personal investigador. Esto es así, se han diseñado muchas veces con personal asistencial, pero no investigador, y aquí pues bueno, hay un elemento, un punto que en el que tenemos necesariamente que coordinarnos y que colaborar con institutos de investigación y universidades que sí disponen de ese tipo de personal, y en la medida de lo posible enriquecer las plantillas del personal propio del Inserso. Hay otro punto que también con respecto a FEDER es importante, que es ya tenemos, digamos, firmado el protocolo de colaboración o convenio, creo, y si no estaremos en ello, pero ya está agendado también la escuela de formación del CREER y el FEDER para el mes de octubre de este mismo año, y con fechas puestas, del 25 al 27 de octubre. Pues ahí ya tenemos en calendario una actividad concreta, que era la tradicional escuela de formación, que ya sería la 13ª, que también se recupera, digamos, o durante pandemia hubo que suspender, y teníamos pendiente la renovación de este convenio, de este acuerdo entre FEDER y el propio Inserso. Bien. Hay otras cuestiones en las que queremos también seguir avanzando. Los temas de formación nos preocupan mucho, pero la formación va a haber que irla adaptando también en cuanto a sus temáticas. Algunas claves hay que dar con respecto a por dónde van los cambios en modelo de cuidados, porque nos interesa mucho no solo, y no tanto, voy a decir, las patologías concretas, etcétera, con respecto a las enfermedades poco frecuentes, sino que lo que es nuestro campo realmente de actuación es las consecuencias que tienen las diferentes patologías para lo que es la vida de las personas que cuidan, la vida de las personas que tienen las distintas enfermedades, que al ser poco frecuentes muchas veces tienen unos problemas también serios para poder ser comprendidas, digamos, en los entornos habituales, sanitarios, sociales, en los distintos dispositivos y servicios. Es decir, el CREER tiene que ser también una plataforma en la cual pues se pongan de relevancia, digamos, estas cuestiones y puedan ser abordadas. Y aquí digo que también hay mucha formación posible que tenemos que revisar, y la idea de cualquier centro de referencia estatal tiene que ser avanzar en este sentido. Bueno, hay más actividades como el blog, redes sociales, etcétera, que bueno, también conllevan un trabajo importante por parte del personal del centro y que creemos que hay que mantener y potenciar. Hay una de las cuestiones que me adelanto, porque la habéis consultado también repetidamente o repetidas veces en lo que habéis planteado, que era el llamado programa de respiro. Esta actividad concreta, que era la que se hacía en periodo estival, etcétera, esta es una actividad que ya ahí se tomó una decisión de no continuarla, pero no continuarla en el sentido de que aquí me gustaría hacer una aclaración terminológica. El respiro, que viene definido, lo que es el respiro, además en el propio catálogo de prestaciones y servicios pactado en el plano español, en el plano nacional, en el Consejo Territorial. Los programas de respiro son programas que lo que hacen es precisamente proporcionar eso, apoyo a situaciones donde hay cercana incluso la claudicación de cuidadores o en situaciones extraordinarias. Eso es lo que se considera respiro. Lo otro era una actividad también muy loable, pero una actividad más de corte, si se quiere, lúdico, que atañe a los veranos, etcétera, y que entendemos que hay una parte de cobertura
por parte del propio Inserso con la convocatoria que está a punto de salir, si no ha salido ya, está a punto de salir creo, que son las convocatorias de turismo para personas con discapacidad, etcétera, que cualquier entidad de las que está aquí representada puede presentarse para organizar su propia actividad de turismo o más lúdica, si se quiere, y que también puede proporcionar, por qué no decirlo, un cierto respiro. Pero no era nuestra intención en absoluto, pues eso, mantener, digamos, una actividad que conllevaba unos recursos muy importantes y que también evaluando por los años anteriores, siendo interesante seguro para las personas que participaban, pero que también participaba un número limitado de personas y sobre todo que se renovaba poco, es decir, que casi siempre eran las mismas personas en un porcentaje muy alto, más allá del 85%, las que se podían beneficiar de esa actividad. Todos esos recursos destinados a la mejora de lo que es la atención residencial, los servicios de apoyo en atención diurna y la mejora también en lo que pueda ser los apoyos que haya que proporcionar durante los encuentros, etcétera, pues creemos que es, bueno, pues, se dirigen más a lo que es el enfoque de este centro y al enfoque del resto de los centros del Inserso con respecto a los nuevos recursos de cartera, como pueda ser el Gabinete de Accesibilidad o el programa de promoción de la autonomía personal. Y no quiero liarme más porque me he comido media reunión y supongo que lo interesante es que nos planteéis, porque no he podido ir leyendo algunas de las cuestiones que se han ido suscitando en el chat. Antes de dar paso a los compañeros que hagan las preguntas o que Vanessa lea las preguntas de los compañeros, a ver si podemos hacer un resumen, Luis Alberto, y yo, si lo he entendido mal, pues me lo dices, ¿vale? Se reactiva los encuentros. No sé si has dado una fecha en concreto, si la has dado no me he enterado de cuándo empezamos ya con los encuentros. En el mes de julio. Julio. Vale, en el mes de julio se reactivan los encuentros y después no sois partidarios de seguir con el programa Respiro en ninguna de sus variantes, ¿no? Ni familiar, ni... Sí, a ver, el programa Respiro, insisto, como se concebía, ¿no? Que si no lo entiendo mal, era una actividad que se desarrollaba en verano, con una estancia, digamos, en Burgos, no sé si era de 15 días o algo así, por donde iban pasando grupos, visitaban Burgos, etcétera. Bueno, se planteaba en ese tipo de entorno. Creemos que esto le estamos dando cobertura por la vía de una convocatoria que ya tiene también su tradición y que está funcionando y funcionando bien. Y que esos recursos pues bueno, se pueden destinar, digamos, a un funcionamiento del centro más adecuado. Y esta sí que es verdad que ha sido una de las opciones que hemos tomado, porque veíamos que era un asunto relativamente costoso y sobre todo de un impacto muy potente para, a lo mejor, y muy importante para la gente a la que le llegaba y que era costumbre, ¿de acuerdo? Y esta la hemos variado, pero que creemos que esos recursos tienen un destino que posiblemente puede llegar a más personas. Bueno, yo tengo varios comentarios, pero prefiero que los compañeros ya empiecen. Vanessa, por favor, si eres tan amable, organiza la ronda de preguntas para Luis Alberto y su equipo. Sí, por orden de los mensajes que han ido llegando, un poco como no habéis podido tampoco estar con la exposición, bueno, Ana Isabel Álvarez nos decía si la Junta de Castilla y León tenía algún tipo de responsabilidad en la gestión del CREER. Absolutamente ninguna. El CREER es un centro de referencia estatal. Vale, Lorena Ruiz de AEREI decía que cuál era el motivo por el que se incumplía la orden 2007-2009 de 20 de julio. Entiendo que es la orden en la que se constituye, se crea y se regula el centro de referencia estatal. Hace referencia un poco al incumplimiento de esa orden por la programación que actualmente se está dando, entendemos. Es que no entiendo muy bien la pregunta. No sé si... Sí, realmente en el chat establece eso, que cuál es el motivo por el que se incumple esa orden de constitución del centro. En la orden se establece la creación del centro y cómo se regula el centro y viene todo descrito, un poco las funciones, las competencias, etcétera. Entonces, bueno, alude a que se está incumpliendo con esta nueva programación. Yo no estaría
No sé si haría esa afirmación, casi al contrario. Precisamente las órdenes que regulan los centros, algunas de ellas hay que reformularlas, eso es cierto, pero en líneas generales los centros de referencia estatal, por una cuestión competencial, que es que por una cuestión competencial no son centros que se puedan destinar, digamos, como con una finalidad primordial asistencial, porque no tiene competencias la Administración General del Estado para ello. Entonces, al ser de referencia estatal, sí se pueden constituir, digamos, como centros, bueno, que desarrollen proyectos experimentales, etcétera, y ya que estamos allí, se presta alguna atención y alguna asistencia a personas. Pero los centros asistenciales en el inserso, como son ya los CANF y los CRMF, son los que competencialmente son dudosos. Precisamente lo que estamos haciendo es adecuar el funcionamiento del centro a lo que sí establece la orden de creación del centro. Diana desde ASEXBE nos traslada que cuándo se podrán reanudar los encuentros de las asociaciones y cómo va a ser el procedimiento. Y bueno, eso como fue una pregunta del inicio, entiendo que con el enlace que hemos colgado en el chat, ahí podéis tener acceso a la información de cómo formalizar la solicitud. Sí, hay un formulario de solicitud donde se expone, digamos, lo que es el encuentro que se quiere proponer con unas fechas. Será bueno disponer de fechas alternativas porque luego hay que organizar calendarios y existirá también una especie de comisión de valoración de los encuentros que tiene también que digamos, organizar, digamos, el que todos sean posibles. A lo largo de todo el año. Yo entiendo que puede haber fechas en las cuales coincidan muchas demandas de muchas entidades, etcétera, y tenemos que ver la manera de organizarlo para organizarlo de la mejor manera posible. Pero vamos, como sucedía también en el pasado con respecto al encaje. Por otro lado, ha habido encuentros, es decir, en este tiempo pareciera como que desde el año 19 no hay encuentros, o desde el año 20, y no, hemos tenido encuentros en estos meses pasados, o sea que no es que haya sido una actividad que haya desaparecido, ni muchísimo menos. Lo que sí nos interesa es el valor, el valor de red, digamos, el valor de puesta encima de la mesa de evidencias, de nuevos modelos, de nuevas cosas que se pueda compartir con el resto de la comunidad. Eso es lo que sí nos interesa para valorar también los proyectos de los encuentros de asociaciones. Y en eso creo que estaremos de acuerdo, porque el valor auténtico no es solo el poder disponer, pues bueno, de unas instalaciones para poder tratar un tema, sino que en realidad se trata más bien de ir generando comunidad, ir generando redes entre las propias entidades y también con la comunidad científica. Y esa es una de las misiones fundamentales, con lo cual, más que, o sea, es recuperación del programa de los encuentros, pero dándole también este enfoque. Juan Miguel Martínez pregunta si además del CREER de Burgos hay otros centros en toda España, pero creo que también ha sido comentado anteriormente sí, que había 21. 21 en total. Hay varios de ellos que son CANF, los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física, que son centros de residencia no temporal, sino permanente, y que todavía quedan, que son, voy a decir algo, en lo que estamos trabajando es en desinstitucionalización. O sea, hoy en día no tiene casi sentido que personas con determinadas discapacidades físicas, en este caso, residan o vivan en centros de atención residencial. Son personas que tendrían que estar integradas en su contexto y que en sus contextos tendrían que poder desarrollar sus vidas, con independencia del grado de discapacidad física que tuvieran. Este es un elemento que todavía mantenemos ahí. Luego están los CRMF, que son centros también dirigidos a las personas con discapacidad física, pero que van más dirigidos a la formación para el empleo, etcétera. Enfoque que también está, no diré fuera de moda ya, pero desde luego la participación en la vida social no es únicamente lo laboral, sino que hay que abrirlo también a otros espacios. Entonces los CRMF también están en revisión y luego los centros de referencia estatal que tenemos. El de daño cerebral que está ubicado en Madrid, el de enfermedades neurológicas que está ubicado en Langreo, en Asturias. Tenemos un centro de referencia estatal en León de reciente apertura que está ligado a los cuidados en contexto, los cuidados de larga duración pero en barrio y sobre todo también hacia el trabajo en envejecimiento y soledad no deseada y cómo trabajar esto desde el plano comunitario. Tenemos más centros de referencia estatal, dejadme pensar ahora, tenemos alguno de discapacidad como en San Andrés de Rabanedo, tenemos uno de enfermedad mental en Valencia,
Es decir, hay varios centros de referencia estatal que trabajan en red, donde en todos hay gabinete de accesibilidad, en todos hay PIPAP, o sea, estos programas de los que hablamos que queremos que sean un estándar porque también queremos que se aprendan o que aprendan unos centros de otros. Entonces, sí, la respuesta es hay más centros de referencia estatal. En la propia página web del Inserso podéis entrar y ver un poco dónde están ubicados y cuáles son sus especialidades, ¿no? Alzheimer en Salamanca he puesto también, ¿no? Perdón, Alzheimer en Salamanca. Sí, es que me voy dejando algunos. Bueno, mientras dándole un minuto de descanso a Vanessa, claro, te escuchamos, parece, Luis Alberto, que nosotros lo que estamos recibiendo del movimiento asociativo es la sensación, y aquí están todos los compañeros que me imagino que compartirán mi opinión, de que el centro está bastante infrautilizado. Entonces, escucharte parece que todo va normal, pero no es así, no va normal. Va muy lento comparado con otros años anteriores a la pandemia, ¿no? Entonces, todo este webinar y todo lo que ha suscitado todo esto es porque realmente nosotros pensamos que podríais hacer más. Yo no sé si los programas nuevos de los que nos habéis hablado van a suplir y a compensar todas las carencias y las pérdidas que los pacientes han tenido. Eso, porque realmente a mí me deja un poco con esta duda, ¿no? Después de escucharte. Yo entiendo que cualquier cambio en lo que ya venía siendo, voy a decir, una tradición, ¿no? De lo que y que digamos que había generado un cierto confort en las entidades que utilizaban el centro. Entiendo que cualquier cambio en ese sentido pues pueda generar cierta zozobra. Y a lo mejor en medio del camino nos damos cuenta de que no es la línea, nos estamos equivocando y hay que rectificar. O sea, tampoco estamos diciendo, no lo estamos queriendo escribir en piedra, pero sí que el enfoque global de los centros de referencia del Inserso requería darle una vuelta. Y estamos convencidos de que es una buena línea de trabajo, son buenas líneas de trabajo que pueden generar mucha más actividad y más sinergia, pero también es verdad que como toda cosa que nace, voy a decir, y que tampoco es que esté destruyendo lo anterior, sino que simplemente está reubicando algunos de los recursos, etcétera, sin olvidar que ha habido el parón también que nos generó pandemia, etcétera, bueno, pues reiniciamos, rearrancamos con un enfoque, con algunos cambios, pero tampoco es la gran revolución. Yo sobre lo de la infrautilización, pues no lo sé, no puedo, insisto en que ha habido, desde luego, porque se dice, no, es que está cerrado, porque he llegado a oír también en medios de comunicación que prácticamente estábamos cerrados. Hombre, no del todo, y a lo mejor la intensidad y los niveles de actividad que ha habido en otros momentos o que tal no se han todavía recuperado, pero pongámonos a ello, es decir, tanto desde el programa de encuentros como desde los programas de atención residencial y PIPAP, pues nosotros estamos más que dispuestos a que el centro se aproveche, porque es un recurso público estatal que también está ahí para que sea aprovechado y sois uno de los principales agentes que tiene que moverlo, ¿no? En ese sentido estamos a disposición, pero yo entiendo que los cambios generan muchas veces ciertas inseguridades, pero a lo mejor dentro de un año o dos estamos precisamente hablando de que bien y que bueno, pues eran las líneas adecuadas de trabajo para hacerlo crecer. Sí, bueno, las preguntas que se suceden a continuación tienen que ver con la atención que se presta desde el propio centro cuando hay usuarios que requieren asistencia, ¿no? Entonces, esa es un poco la preocupación que nos vienen transmitiendo algunas de las consultas que aparecen en el chat. ¿Qué tipo de atención se presta a los usuarios que están alojados en esos periodos de atención y si van a tener esa asistencia de personas de apoyo, ¿no? Para que puedan estar de manera pues eso, lo más autónomas posible? Claro. A ver, cada caso es un mundo y aquí entenderéis que muchas veces hay que prestar una atención tremendamente, vamos, individualizada, muy individualizada. Puede haber unas personas que tengan unas grandes necesidades de apoyo, 24 horas, etcétera, y puede haber personas que tengan otras necesidades de apoyo. Entonces, todos los recursos del centro tienen que ir dirigidos al máximo posible a atender todas las situaciones posibles. Es que, o sea, yo creo que sería muy arriesgado decir, sí, podemos atender todo siempre, todas las situaciones siempre, pues esperamos que muchas sí, y que la inmensa mayoría sí, y puede haber situaciones que precisamente requieran a lo mejor algún otro tipo de
de apoyo que a lo mejor no está disponible en ese momento, pero hay que buscarlo y hay que buscarlo externamente. Pero no se trata de poner, no sé, no somos un recurso al uso, digamos, con esa cartera dibujada de manera que tienes derecho a... O sea, cada caso de verdad será analizado y para poder prestarle dentro de las posibilidades que tiene el centro, porque tenemos también las capacidades y el personal que tenemos, etcétera, pero tiene que estar previsto para que... Claro, si lo preguntan por si a alguien se le ha dicho que tiene que venir con algún apoyo específico que traiga la persona, etcétera, bueno, pues a lo mejor es posible que en algún caso se haya planteado, no lo sé. Claro, estamos trabajando varias agendas a la vez. El otro día, por cierto, y esto creo que os afecta mucho en muchos casos, por fin se aprobó en el Consejo Territorial un acuerdo, digo, con las comunidades autónomas para la regulación de la figura de asistencia personal. La asistencia personal, en el caso de muchos de vuestras patologías y enfermedades poco frecuentes, es fundamental. En cualquier dependencia o discapacidad, pero desde luego en muchas de ellas. Bueno, pues insisto, a la vez que estamos, que el centro tiene las capacidades que tiene, nuestra agenda de largo alcance es precisamente la de poner encima de la mesa una mejora en las condiciones para poder contratar asistencia personal y que exista una regulación de las figuras de asistencia personal. Salvo el caso de Euskadi, donde todavía tenemos algunas cuestiones que debatir con respecto a la asistencia personal, ese acuerdo ya es de aplicación en todo el territorio del Estado. Entonces, bueno, no sé si he dado respuesta, pero es que es muy difícil decir, sí, podemos con todo. Pues, a ver, depende de las situaciones, ¿no? Vale. En relación a la respuesta que podrían dar los servicios de respiro familiar al uso, la Asociación 22Q11, por ejemplo, plantea qué ocurre con los menores de 18 años, ¿no? Porque los programas de vacaciones pues, no están destinados ahí y sí que pues eso, hasta 2019 se celebraban esos respiros. Entonces, ¿qué atención se podría prestar en el caso de los menores de 18 años? Sí, este es uno de los asuntos que hemos visto como un problema a veces y una dificultad. Como tal centro, aunque sea un centro de atención sociosanitaria y como tal dado de alta y con todos los permisos, etcétera, pero es verdad que la atención a menores tiene también una serie de requerimientos y que muchas veces requieren la presencia de familia. Y si no, requiere articular algunos protocolos que posiblemente no tengamos en este momento del todo bien armados. Y yo sé que este puede ser un asunto problemático, pero en principio deberíamos poder atender situaciones en todas las edades, pero es verdad que cuando tratamos de menores también tenemos algunos otros requerimientos que tenemos que poner encima de la mesa, como en cualquier otro servicio que pueda ir dirigido a infancia. Desde, fijaos, cuestiones tan obvias como los certificados del personal, o sea, de nuestro propio personal, su certificado de penales, que es obligatorio en todos los centros que atienden a infancia, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy pensando en cuestiones como esa, decir, bueno, cuidado, muchas veces la atención a menores tiene unas connotaciones, no por las enfermedades o las patologías, pero sí por la especial protección, ¿no? que requieren estas personas. Preguntan también desde una de las asociaciones también quién forma parte de esa comisión que evalúa si se celebra o no el espacio, o sea, se proporciona o no el espacio para el encuentro de las entidades. ¿De quién depende esa decisión una vez que se presenta el formulario? Pues no me sé el detalle, me imagino que es una comisión, como son todas las comisiones de valoración, también las de ingresos, etcétera, que se conforman en el propio centro, me imagino. Sí, correcto. El equipo de valoración se compone en el centro y también con el apoyo de la asociación de gestión. Pero la comisión de valoraciones, los miembros se componen en el centro, profesionales del centro en este caso. Vale. Desde la asociación de NEU y volviendo a los respiros familiares, indican y ponen, digamos, subrayan la importancia de los viajes que
los viajes, los respiros, como con enfoque centrado en la familia, que permite ese respiro a la familia, que hay que cuidar al que cuida y que de ahí la importancia de que se reanuden y no solamente por el propio usuario, sino por la familia, que al final es la que está todo el año, ¿no? Ahí. Sí, yo ahí de verdad me puedo remitir y me remitiría a la convocatoria que estamos a punto de publicar, porque existe específicamente una convocatoria para ese tipo de actividad a la que se pueden presentar asociaciones y así lo hacen. Y bueno, en principio es una convocatoria que funciona bien y sirve precisamente para el desarrollo de ese tipo de actividad. Que no necesariamente tiene que desarrollarse en Burgos. La compañera se refiere más a esa expresión que has utilizado antes tú de carácter lúdico, cuando en realidad es un respiro familiar, que además la frase lo define de manera maravillosa. Es decir, algo que necesitan las familias después de, y que no estaba dando en Burgos hasta ahora. Yo creo que es lo que se refería a la compañera que hacía el comentario de respiro familiar. Sí, pero que los programas de vacaciones, voy a decir, que sirven de respiro a la familia, etcétera, que se pueden organizar de muy distintas maneras. Que hay una opción que se utilizaba, que es uso el centro de Burgos para hacer esta actividad allí, o puedo desarrollar ese tipo de actividad también con cuidados, pero la puedo organizar en cualquier otro punto de España. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. No. Bueno, abrimos el melón de participaciones, pero yo encantado. Bueno, yo la presento. Rosa es una compañera de la Junta Directiva y está muy implicada también en este asunto, Luis Alberto. Yo decía que me quedó la idea de lo que él dijo, de que está la desinstitucionalización, que ahora está de moda, como si estuviera implementada, pero los recursos para la desinstitucionalización todavía no están. Entonces, hablar de que ahora se puede hacer eso es prácticamente imposible. Y lo que se dice de los viajes del inserso, hay discapacidades de nuestra gente que no pueden acceder al inserso, a veces por recurso económico, porque el inserso se paga, y otras veces porque no tienen la disponibilidad física e intelectual para acceder al inserso. O sea que hay mucha gente que, si se lee el chat, la mayoría está protestando de que si esto funcionaba bien, ¿por qué se toca? Y yo quería saber eso. ¿Por qué lo tocamos de esta manera, no? No, vamos a ver, no me estoy refiriendo, cuando hablo de los viajes del inserso, a los viajes del inserso. Es que hay una convocatoria específica para entidades, para personas con discapacidad, que organizan en entornos adaptados, cuando lo necesitan, se organizan su propia actividad de verano. Claro, Sí. pero en el CREER había mucha gente con alta dependencia que tenía todos los recursos para asistir. En estos viajes que usted plantea, yo creo que no están dados. Pero además No, es que es la entidad la que organiza, bueno, lo están haciendo todas las entidades o muchísimas entidades de discapacidad, quiere decir que no es una convocatoria nueva. Pues las dan muchas asociaciones, pero yo le garantizo que hay asociaciones muy pequeñas que no son capaces ni de mandar una persona afuera. Y para las asociaciones pequeñas, que son las que ahora, por ejemplo, están en FEDER, y somos más de 400, de hecho, muchísimas son pequeñísimas y no tienen cómo hacerlo. Y en el CREER estaba dado. Yo lo que digo es que, como siempre, pues no se puede contemplar a todos, pero que había cosas buenas que habría que haber mantenido. Es posible, no lo voy a negar, pero una vez que se ha valorado también beneficiarios, historia del asunto, coste, quiénes eran los beneficiarios habitualmente, coste, etcétera, pues al final se ha valorado que esos recursos pueden tener otro y deben tener otro impacto. Por otro lado, como centro de referencia estatal, y ahora podemos volver a lo de la orden, es decir, cada vez más, y esto es una cuestión también de gestión de los recursos públicos, podemos tener problemas con las intervenciones, etcétera, en cuanto a nos planteen qué tipo de gasto puede absorber o puede asumir la Administración General del Estado organizando determinadas actividades específicas. Pero ahora ya no estamos tampoco en esa fase de discusión. Quiero decir, encajo la crítica y la asumo, pero hay veces que hay que optar también y la línea de trabajo entendíamos que no podía convertirse esa en la primordial.
Vale. A ver qué opinan el resto de las asociaciones de todo esto. Nosotros lo vamos a tener que plantear a nivel federación con nuestra gente y ver realmente lo que ellos opinan de todo esto. Y ver cómo nosotros después podemos volver a hablar, ¿no, Santiago, con ellos y plantear a lo mejor cosas que nos digan a nosotras muy importantes en respecto a todo este tema. No, si tenemos la asamblea el 16, yo creo que el 17 por eso, de junio. Por eso Alberto lo sabe, pero bueno, por algo se empieza y Luis Alberto se ha ofrecido a contarnos cómo ven ellos el futuro del CREER, con todas las dudas que es verdad que nos deja, pero bueno, Katy y el resto de compañeros, por favor, que aprovechamos el tiempo que nos queda para que no es tan fácil conseguir que esté aquí Luis Alberto, que quede claro. Entonces vamos a aprovechar. Bueno, se lo agradecemos, sí, claro, sí. No hay problema. Por favor, si me dan la palabra. Lorena. Sí. Lorena Ruiz, has estado planteando algunas preguntas vía chat. Recordaros simplemente a nivel de funcionamiento del webinar que todas las consultas que aparecen en el chat están siendo registradas para poder pasarlas al INSERSO y tener respuesta de las mismas. Sin embargo, bueno, pues si se ha abierto el turno de preguntas, pues podemos dar pues por unos 15 minutos más para continuar, puesto que teníamos previsto una hora de celebración, pero Santiago, lo que nos diga. Sí, por favor, porque está vale, no le importa. Venga, fenomenal. Pues Lorena. Sí. Por favor, de parte de la asociación y de parte de todos los usuarios con enfermedades raras, nosotros necesitamos que no eliminen el respiro familiar. Una de las partes del artículo 2, en el literal A, es donde se está recogiendo el programa del respiro familiar. Las enfermedades raras, por ser minoritarias, ningún otro programa vacacional del INSERSO va a poder asumir lo que necesitamos. Y tristemente estoy sintiendo como que nos están recortando lo poco de dinero que puede costar en comparación con los demás para darles a una mayoría de personas por número. Y los enfermos con enfermedades raras no son números, ni sus familias. Somos personas, somos muy poquitas, pero estamos vivos y estamos aquí. Y necesitamos que se dé el respiro familiar en periodo vacacional. No encuentro una respuesta en todo lo que nos ha explicado. Yo veo un recorte injusto que se va en contra de la misma orden por la cual se creó el CREER. Por favor, esta situación, retomarla. Gracias. Muy bien, Lorena, yo puedo entenderlo, lo que plantea, pero el respiro, y yo creo que aquí es donde también se abre la confusión, a una actividad concreta de verano se le ha denominado respiro, pero nadie en el entorno del mundo de los servicios sociales entiende como respiro una actividad concreta que se desarrolla en los veranos. Todo lo contrario, los respiros precisamente, y no nos alejamos de querer ofrecerlos, los respiros son en determinadas situaciones en las cuales los cuidadores familiares se ven sometidos a sobretensión, a posibilidades de claudicación, etcétera, es cuando se activan servicios de respiro, con lo cual tienen que estar operativos todo el año y para momentos puntuales, no organizados sistemáticamente en los veranos. Y esto, yo entiendo que cuando algo se le ha llamado respiro, ya parece que ese es el respiro. Nadie entiende. De hecho, casi inicialmente, visto desde fuera, hay mucha confusión con respecto a suprimen los programas de respiro. No, es decir, toda la atención residencial que se pueda dar en las estancias temporales, etcétera, pueden y constituyen, de hecho, respiros. Y ese es el auténtico respiro. Ahora bien, la otra cuestión es, y esto, bueno, pues es una cuestión a discutir y con la que se puede no estar de acuerdo, evidentemente. Otra cosa es que esa actividad que se desarrollaba todos los veranos se considere tremendamente necesaria, oportuna, que atendía a muchísima gente, etcétera, y que no se le vea la razón de ser a su supresión. Bien, esto lo puedo encajar como crítica. No tanto asumir que eso es el respiro. No, el respiro es otra cosa. Otra cosa es que a esa actividad se le ha llamado respiro. Bueno, pero el respiro que dice la orden, y insisto, si nos vamos a la definición de lo que significa respiro, tenemos que acudir a las definiciones, bueno, estándar y oficiales de lo que significa esa palabra de respiro, que tendría que estar
y sería infinitamente más necesario que las capacidades que tiene el CREER, tendría que estar disponible en cualquier momento del año, todo el año, 365 días del año, para las personas y las situaciones que lo requieran. Y por otro lado, además, no sería una competencia, pudiendo ser una actividad que desarrolle el centro, pero no es tanto una competencia de la Administración Central del Estado. Vanessa, ¿llevas todo el orden de las personas que van levantando la mano? Sí, sí. Álvaro Martínez nos indicaba que no podía levantar la mano. Entonces, sí, le doy paso. No, realmente estaba contestando a otra persona que era quien lo preguntaba. No de acuerdo. Pero pues tenemos a Sonia de NEU. Si no os importa, aprovecho y le puedo preguntar yo, ¿vale? Ya que me dispara. Hablaba, incluso yo soy de Gijón, hablaba de un centro de referencia que hay aquí en Langreo, que ha salido asiduamente en prensa también, que ahora se está utilizando para renovación de gente con ictus, ¿vale? Hablan de una utilización de en torno al 15 o al 20%. No conozco el interior de ese centro, pero bueno, yo creo que con el dinero que se gastó allí, que eso también salió en prensa, también se podría utilizar para dar respiros. Igual que estoy un poco de acuerdo con usted en que dar un respiro en Burgos solo puede ser un poco limitado, aunque había gente que lo hacía y solicitamos que se reinicie, ¿vale? Pero yo creo que el Inserso tiene más centros por todo el país que podrían ofrecer respiro en esos sitios, para que estuviese más diversificado en todo el territorio nacional. Sí, dígame. Sí. Y no me parece mala sugerencia, sí, Álvaro. De hecho, el Credine de Langreo es un centro que está, sí, arrancando. María. Sí, es de la sede física. Vale, ahora ya está, gracias. Decía que el Credine es un centro que está arrancando. Por dentro ese centro tiene 3 unidades de convivencia, bueno, una división, digamos, en 3 unidades de atención, que si no recuerdo mal tienen entre 15 y 20 camas cada unidad. Y bueno, tiene algún problema en cuanto a ubicación, porque está en un entorno, digamos, bastante alejado del urbano, pero bueno, lo que tenemos es el cascarón. Bien, ahora estamos dotando de personal, dotando de proyecto, y no es para ictus, es un centro para enfermedades de carácter neurológico, con lo cual, decir, ELA, esclerosis, o sea, quiero decir, otro tipo de atenciones se van a poder prestar ahí. A medida que ese centro vaya teniendo una incorporación también de personal y vaya incrementando sus capacidades, pretendemos abrir para el año 2024 una de las unidades de convivencia al menos, pues perfectamente claro que va a incorporar PIPAP y va a poder incorporar esas situaciones de respiro temporal, etcétera, y que no necesariamente tienen que ser en Burgos, efectivamente. O sea, ahí estoy absolutamente de acuerdo. Ya que se está prestando ese tipo de atención, que se pueda prestar en todo el territorio y no solo en un centro. Es verdad que los centros, y esto creo que no, quizás hoy hay que hacérselo mirar, los centros han sido muchas veces diseñados para una patología concreta o un tipo de lesión concreta, o yo no sé si en función en su momento históricamente de quién presionaba más, por decirlo de alguna manera. A ver, creo que no es el camino, y creo que el camino es una mayor integralidad, y precisamente por eso los estamos enredando. O sea, los estamos poniendo en red a los distintos centros. O sea que ese sí es un enfoque que podríamos perfectamente aceptar. Sí. Vamos a ver, vale, compañeros. Tenemos tres personas que han pedido turno de palabra. Sonia de NEU, Eva Maura y después Ana Isabel Álvarez. Hola, buenas tardes. Mira, quería comentar unas cuantas cositas, ¿vale? Algunas de ellas me han chirriado un poquillo, pero bueno, lo expongo, ¿vale? En primer lugar, el término de respiro, ¿vale? Que estamos hablando tanto, sí que va dentro de lo que es el enfoque que yo he comentado centrado en la familia, ¿vale? El respiro, curiosamente, lo que pretende es que la familia pueda conciliar, pueda aliviar esa sobrecarga que se produce en la familia. Curiosamente,
es curioso, no sé si es que no se ha caído, suele caer muchas veces en un periodo estival. ¿Por qué? Acaba el colegio, acaban los centros ocupacionales, los centros de día, ¿no? Por eso a veces coincide, ¿no? Está comentando los viajes del inserso, las características y los requisitos que se piden en los viajes del inserso, no por tener una enfermedad rara, se cumple con los perfiles para poder solicitarlos. Por lo que tanto... ya está excluyendo bastante gente que a lo mejor recurría a este tipo de viaje que nos acaba de quitar con los respiros. Entonces es algo que se tenía que tener en cuenta, ¿vale? Y luego, por otro lado, también ha hablado en un momento de la conversación de que también al final se quitan porque, bueno, no llegan a ser tan rentable el precio, coste... No sé, una persona enferma al final no es una persona rentable. Si lo medimos todo por rentabilidad, al final lo que se está haciendo es estigmatizando al colectivo de las enfermedades raras. Creo que el concepto de rentabilidad tiene que quedarse a un lado porque si no, no vamos a avanzar. Y todo lo que está comentando, idealizándolo en una idea, en un concepto abstracto, la verdad, yo lo compro y lo creo. Pero es lo que estaban comentando, si no dotan de medios, de recursos, luego a la hora de la aplicación es un desastre. O sea, que la idea es muy buena, pero doten de recursos. Y lo que le he dicho, o sea, conceptualmente, ojo con algunos de los comentarios. Nada, sin más que decir. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, creo no haber utilizado la palabra rentabilidad, pero si la he utilizado, desde luego en absoluto, no. Pero de lo que sí puedo hablar es de responsabilidad en la gestión de lo común, en la gestión de los fondos públicos y de sacar el máximo de provecho a los fondos públicos para también el máximo de personas. Y eso es coste-eficiencia, no rentabilidad. Pero bueno, sin entrar en esa discusión, vuelvo a reiterar, no me he referido a los viajes del inserso tradicionalmente entendidos. Es que estoy hablando de una convocatoria que igual muchas de las entidades que están aquí desconocen, que es una convocatoria dirigida a entidades de personas con discapacidades que pueden organizar su actividad desde sus necesidades y digamos que lo que se hace es subvencionar a la entidad para que organice esa actividad en periodo estival o cuando lo estimen oportuno. No tiene nada que ver con los viajes al uso del inserso tradicionalmente para las personas jubiladas, etc. Es otro tipo de convocatoria a la que me he referido, pero también es turismo. Lo que pasa es que es la convocatoria de turismo de discapacidad, se llama así habitualmente. En todo caso, si os parece a la Federación, en cuanto saquemos la convocatoria, la resolución de convocatoria nueva, que está siendo informada en estos días y va a salir inminentemente, os trasladamos para que informéis a todas las entidades, porque a lo mejor sería sumamente importante. A lo mejor era una convocatoria que igual era desconocida o que, bueno, pues sería interesante porque no creo que ahí el tamaño tenga que ver, por quien lo decía y lo comprendo, por entidades muy pequeñas, con pocas capacidades, tal. No estamos hablando de reservar viajes del inserso para personas con discapacidad. Estamos hablando de que una entidad pueda organizar, digamos, su propia actividad contando con las necesidades o adaptando las necesidades que tiene. ¿Los recursos son del inserso en esos casos? Sí, no, los recursos no son del inserso. Se traslada una cantidad a la cantidad económica a la entidad para que... Claro, por eso le decía yo lo de las asociaciones pequeñas. Las enfermedades raras no están focalizadas en un solo lugar, están esparcidas por todo el territorio nacional. Entonces ahí es donde se encarece y ahí es donde se complica el armado. Bueno. Eva tenía en el turno de palabra y después Ana Isabel Álvarez. Sí, yo tengo varias cositas que he ido apuntando. Con permiso, Rosa, tienes razón. Nosotros, por ejemplo, voy a poner nuestro ejemplo. Yo tengo un hijo con 2 enfermedades ultra raras. De las 2 es el tercer caso en España. ¿Cómo organizo? Yo tengo una asociación, evidentemente. ¿Cómo organizo yo para un niño una actividad para que el inserso nos dé salida a esto? Porque me imagino que no somos los únicos. En este tipo de enfermedades tan raras somos 4 gatos. Entonces, organizar desde la asociación, yo creo que es más fácil
creo, que Inserso nos diga, oye, os dotamos para niños que tengan estas dependencias o para personas que tengan, o sea, que haya diferentes tipos de actividades a las que las personas, según sus necesidades médicas, puedan elegir. Porque este tipo de asociaciones tan pequeñitas, o sea, yo soy la secretaria, la presidenta, la de marketing, la de redes sociales, la enfermera, la taxista. Entonces, yo lo que no puedo hacer es proyectos para el Inserso. Cuando usted tiene debajo de sus pies, porque usted es el director general, 500.000 personas trabajando para usted, y yo no puedo hacer el trabajo de esas 500.000 personas porque mi vida ya no da para más. Porque si hablamos de salud mental, que es otro tema que también deberíamos hablar, el respiro familiar es fundamental. Estamos hablando todo el día en la tele de la salud mental. La salud mental de los cuidadores pasa por tener tiempo de desconexión, de no estar pensando en médicos, hospitales, fisioterapeutas, logopedas, cómo saco dinero para... Porque en el peor momento de nuestras vidas, yo por lo menos tengo un hijo que se quedará paralizado, y en el peor momento de mi vida, que te dan una hostia con la mano de vuelta, tienes que buscar dinero para tirar adelante. Entonces, sería muy bueno que Inserso colaborara con FEDER o con todas las enfermedades o con quien sea, para que nosotros lo tuviéramos más fácil, un poco más masticado, que todo nos cuesta la vida, todo nos cuesta, todo es una pelea con la administración. Entonces lo que solicitamos es que todo nos venga un poquito más facilitado, un poco más amable para las personas, porque hay gente, pues yo me he espabilado y he montado una asociación, pero hay gente que no tiene esa capacidad. Entonces, vamos a ponerlo fácil a las familias, que bastante dramón tenemos encima, que yo estoy con 2 terapias semanales y antidepresivos para tirar adelante. Vamos a ponerlo fácil, no vamos a poner más hándicaps. Eso por un lado. Por el otro, me gustaría si nos pudiera dar, bueno, ya he dicho que nos va a pasar los enlaces para lo del turismo de discapacidad, que me parece súper importante. Yo lo desconocí absolutamente. Yo tengo una discapacidad psíquica. Y yo cuando me dieron la discapacidad pensé, bueno, pues mira, soy pobre, porque ya sabemos que los pensionistas cobramos una mierda, ¿vale? Pero podré viajar barato. Mi gozo en un pozo, porque hasta los 55 años el Inserso no lo puedes usar. No me hagas sacar porque yo lo pregunté, porque fue de las cosas que dije, bueno, pues mira, dentro de que tengo esto, pues por lo menos, y no he podido usar jamás, y hace 6 o 7 años que tengo una discapacidad y jamás he podido usar el Inserso, cosa que me hubiera gustado, porque en mi casa todo el dinero se va para el niño y no tenemos dinero para vacaciones. Entonces, lo que hablábamos del respiro y de la atención residencial, me gustaría que usted, que sabe mejor que nadie qué es uno y qué es otro, nos dijera la diferencia del uno y del otro. Porque le han cambiado el nombre a una cosa. Nosotros vamos al centro CREER del 2 al 14 de julio. Tenemos, ya nos han concedido para ir al centro CREER a la atención residencial. Me gustaría saber qué diferencia me encontraría si yo hubiera ido antes al respiro familiar. Es decir, una familia que ya ha ido al respiro familiar y que ahora va a ir a una atención residencial, ¿qué va a notar de diferente? Porque el centro es el mismo, el personal probablemente pues muchos sean los mismos. ¿Qué vamos a notar? Vale. Luego, otra cosa importante, creo que el Inserso podría ayudarnos en lo que hablábamos, ¿no?, de ayudas. Yo, por ejemplo, la enfermedad de mi hijo, como le he dicho, es el 3er caso, las otras 2 están en Galicia y yo estoy en Aragón. ¿Vale? Ahora me veo obligada, para pedir una segunda opinión, de irme a Galicia. ¿Vale? No le voy a hablar del gobierno de Aragón porque las diría muy gordas, ¿vale? Porque nos pagan, a ver, para que os escandalicéis un poco, a 0,06 el kilómetro. 0,06 del año 90, precios del año 90. Me pagan por ir y volver de Galicia 850 kilómetros, 90 euros. Que alguien me diga que es que ni haciendo autostop. Es una vergüenza. Pero además llego allí y el gobierno de Aragón me paga 12 euros por pernoctar. Pues ¿no sería maravilloso que el Inserso cogiera hoteles cerca de los hospitales y no tuviéramos que depender de asociaciones o fundaciones privadas como Ronald McDonald para poder pernoctar en un hospital, sino que lo hiciera el gobierno? Sería maravilloso poder tener, o sea, yo me voy y no tener que irme a la pensión cutre del barrio porque no tengo dinero. Porque es que yo tengo que ir al hospital, tenga dinero o no, a mi hijo yo lo tengo que llevar. Luego,
Vale. El tema, una cosa más, el cambio de gobierno, si hay cambio de gobierno, ¿nos afectará? ¿Habrá recortes? ¿No habrá recortes? ¿Esto es intocable? Eso también me preocupa bastante. Me acojona bastante, así lo digo, porque una de las terapias que estoy haciendo semanales es financiada. Ya me han dicho los psicólogos que no saben si van a continuar o no. Eso. Y luego, y aquí ya va un toquecito para FEDER, muy agradecida de que hagáis estas cosas, estos webinars, pero el tema de poder hablar, el feedback que nosotros damos hablando con este señor, por mucho que lo escribamos, no lo vamos a tener igual si podemos hablar. Al final somos personas y lo que necesitamos es comunicarnos, ¿vale? Y creo que es súper, 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 súper importante que podamos hablar con ese señor o con quien sea en la webinar que sea, pero pienso que es muy importante el feedback de las personas que estamos aquí, porque al final lo que queremos es aportar nuestro granito de arena. Y con esto termino, perdón que me he extendido, No, pero... Bueno, pero creo última, que era... Eva, aquí estás hablando. Eso es la mejor prueba de que damos la palabra a todos los pacientes. Sí, pero yo lo he preguntado por escrito y me han dicho que no daban palabra. Sí, bueno, me han dicho que Luis no Alberto, iba a dar. por un problema de tiempo, nos ha dicho que podemos extendernos un poco más y enseguida hemos abierto micrófonos. Pero bueno, que te responda Luis Alberto y gracias por tu aportación. Luis Alberto, por favor. Sí, Eva, gracias. A ver, has planteado muchas cosas. Algunas, vamos, y por supuesto que tienes toda la razón en muchas de ellas. También es verdad que estás planteando algunas demandas que ojalá, pero es que no están tampoco en nuestro mostrador, digo en el mostrador del Inserso. Lamentablemente, si de algo adolece en este país los cuidados en general es de la falta de integralidad de respuestas y de los múltiples mostradores, comunidades autónomas, no sé qué, y fundamentalmente la Administración General del Estado apenas tenemos competencias en la materia, pero las que tenemos, pues bueno, ya digo que bueno, pues tienes todo el derecho a discutirnos cómo las ejercemos. De verdad que a ver, algunas cuestiones, los viajes del Inserso, lo de los 55 años, a ver, los viajes del Inserso, los tradicionales, que no quiero entrar en esa cuestión, pero son un servicio complementario de la Seguridad Social española para los pensionistas y las pensionistas, y ya está. No para las personas con discapacidad, no sé si me explico. Sí, yo soy pensionista, yo cobro una pensión, pues yo estoy jubilada. Pues yo, a partir de ahí, la limitación de los 55, pues bueno, no sé muy bien, habrá otra orden ministerial que diga de 55 en adelante, no lo sé, pero en principio es para... Me felicito por ser más joven y ya está, pero quiero decir que en principio yo pensaba y no, por eso, y no sabía lo del turismo de discapacidad, que creo que es súper importante. Es verdad que es una convocatoria que, como otras, nos está costando mantener. Y así entre nosotros también os lo cuento, es decir, todas las convocatorias de subvenciones a asociaciones de la Administración General del Estado son vistas con lupa y generalmente declaradas inconstitucionales. Ahí no sé si conocéis la famosa sentencia del 07, que antes se distribuía a entidades desde el 07 famoso del IRPF a la Administración General del Estado, y ha habido que transferir esas cuantías a las comunidades autónomas para que sean ellas las que subvencionen a las entidades. Quiero decir, yo entiendo... Señor Barriga, sí. ¿Cuántos años hace que existe el turismo para discapacidad? Esto que nos ha hablado usted de esa convocatoria. No lo sé, porque pero yo lo desconocía y creo que mucha gente de las que estamos aquí tampoco conocíamos esta opción, que creo que puede ayudarnos mucho. Existe desde hace tiempo, de verdad. O sea, no recuerdo los... un equipo de marketing que está haciendo. ¿Puedo decir lo del turismo de discapacidad? Porque antes porque lo digo porque en mi entidad nos hemos presentado muchas convocatorias, sí. Y voy a ser muy breve y perdón por interrumpir porque no me toca, pido perdón. Pero este programa era de turismo y termalismo para personas con discapacidad. Desde nuestra entidad es más grande. Simplemente levanto la voz por las asociaciones más pequeñas. Nuestra entidad, al ser un poquito más grande, hemos tenido opción de aprovecharnos de este programa que, por cierto, lleva muchos años. Simplemente decir que no es tan fácil como usted lo plantea, porque hay un mínimo de usuarios con un
certificado de discapacidad mayor o igual al 65%. Entonces, es un programa ambicioso, bueno, que se pueden aprovechar muchas personas, pero no es tan fácil acceder a él. Pues porque ya le digo que es un mínimo de 20 personas las que tienes que presentar para que ese programa te lo acepten desde el Inserso. Nada más. Pero un poco lo que decía Eva. Hay asociaciones que tienen 6 socios, no acceden en la vida. Este programa, Rosa, es que te iba a mandar un WhatsApp y de verdad, perdonadme de nuevo, este programa no es para asociaciones pequeñas, no, de ninguna de las maneras. Lo digo yo, que la mía es grande. Pero hasta para rellenar el formulario. Para rellenar el formulario. Pero si ya no es rellenar el formulario, Rosa, porque eso no, pero lo digo hacer. Porque las asociaciones pequeñas, como decía ella, hay mucha gente que no sabe hacer esos trámites. Claro, no, pero ya no es tanto la operativa, la dinámica, sino pues hay que facilitarlo que ya también. El primero o el segundo requisito es que un mínimo de 20 personas. Eso, una asociación pequeña, como las que estamos asistiendo y como las que FEDER levanta la voz por ellas, es inviable. Entonces, con todos mis respetos, ese programa está muy bien, pero no es el caso para nosotros. Pues hay que facilitarlo para todos. Bien, claro. Yo aquí, Almudena, te agradezco la apreciación, porque efectivamente ahí pues, hay que dar algún paso, digamos, para poder facilitar que las entidades micro puedan... Que hay muchas. Bien, de acuerdo, Rosa. Sí, bien, pues esta es también la utilidad de esta reunión, quiero decir, no... Alberto, si me permites, ahí tal vez os podamos ayudar desde FEDER a coordinar todo ese plan, si lo tenéis, a ayudaros un poco a llevar ese programa que dice que lleva tantos años, Almudena, y sin embargo es tan difícil, igual os podemos ayudar. Simplemente es un ofrecimiento de no... Sí, bien. Y luego también hay otras posibilidades también de agrupación, voy a decir. Pero bueno, de verdad que os agradezco esta información para, bueno, pues que tomemos nosotros conciencia de la problemática con respecto a las asociaciones mucho más pequeñitas y veamos también las fórmulas para poder plantear ahí algún tipo de solución. No... Quedan un par de preguntas más, Luis Alberto. Sí, por respetar un poco el turno de palabras, Ana Isabel Álvarez, después Paco y Alda, de 22Q, que nos decía que no podía levantar la mano. Entonces, esas 3 serían los 3 turnos de palabra que hay ahora mismo. Hola, buenas tardes. Apoyo totalmente lo que dicen mis compañeros y no me voy a entretener porque no. Tengo 2 dudas concretas sobre el famoso programa desconocido por todos nosotros de vacaciones, que seguramente será imposible de acceder por 1000 cosas. ¿Podéis mandar el enlace o la información donde se puede ver con detenimiento? Por una parte. Y otra, respecto a los encuentros de las asociaciones que se van a seguir realizando en el CREER en un principio. Plazos. ¿Está abierta todo el tiempo para hacer la solicitud? ¿En qué plazos hay? Pues claro, yo voy a organizar un congreso, una organización de mi asociación y un año antes me tengo que poner a hacerlo. Si tengo que esperar a que me contesten 2 meses antes, no lo puedo hacer. Necesito tener la respuesta con mucha antelación. Entonces yo quiero saber qué plazos, cuándo se va a contestar, si está abierto todo el tiempo para hacer las solicitudes y qué requisitos, qué se va a primar, porque en la anterior convocatoria no llegué a tener claro por qué se elegían a unos sí y a otros no. Vale. Gracias. Pues, gracias, Ana Isabel. Con respecto al tema de plazos, que yo sepa la convocatoria, es decir, a partir de ahora es abierta y permanente. Es decir, si tenéis claras unas fechas, pues vas solicitándolo ya. Los plazos para resolver, digamos, pues obviamente ahí va a haber que hacer mucho encaje de bolillos de 2 entidades que coinciden en fechas, hablar con unos y con otros también para ver si se puede desencajar y oye, se puede cambiar fecha, etcétera. Pero en principio el procedimiento está ya colgado en la web. La información al respecto del procedimiento, los detalles, yo no quiero entrar en ellos porque además
los desconozco, voy a decir, de lo que es ya la operativa, pero por favor ahí entrad en contacto con el propio centro y con la información que está colgada en la web, donde está la solicitud o el formulario de solicitud, e ir viendo el procedimiento. Tengo entendido que antiguamente, digamos, la manera de actuar, o en fases anteriores, la manera de actuar es que se abría un plazo, un tiempo, y ahí la gente volcaba, digamos, las necesidades y a partir de ahí se resolvía el año, por decirlo de alguna manera, la ocupación del año. Ahora, habiendo huecos como puede haber también, no creemos que sea oportuno abrir y cerrar, sino que decir, no, que esté permanentemente abierto. Otra cosa es que se irá viendo en calendario los huecos que ya están cogidos, por decirlo de alguna manera. Cuando se trabaja con esas antelaciones, yo creo que, bueno, pues en principio tiene que acabar habiendo cabida para todos. He visto el formulario y cómo se explica el procedimiento y no me ha quedado nada claro, ya lo siento. Pues, si tenemos que escribir al centro, pues no sé si Aitor o... Sí. Vale. Sí, porque quienes van a manejar el proceso, digamos, en principio va a ser el propio centro. Como es un procedimiento nuevo, pues si hubiera algún problema, alguna otra aclaración que dar, etcétera, pues la iremos trasladando, la iremos colgando en la página web, por si hay que facilitar más aclaraciones bueno, pues que mejoren la información. La otra cuestión, Ana Isabel, perdóname, que se me ha ido la olla y no la he apuntado, que habías planteado. ¿El enlace o dónde está la información? Lo de la convocatoria. Esa convocatoria no está todavía puesta en circulación, se está informando ahora. No te puedo decir fechas, pero en principio se suele convocar sobre estas fechas o dentro del mes de junio en boletín oficial del Estado. En el momento en el que saliera la convocatoria os la trasladamos a FEDER para que os la haga llegar, si os parece, a todas las entidades miembros de la federación. Bien es cierto que, considerando esto que nos comentabais, Sonsoles y demás, que bueno, me parece muy importante, yo lo desconocía, en el sentido de ojito con los tamaños, porque las muy pequeñas, pues a lo mejor no lo tienen nada fácil precisamente para adherirse o apuntarse, digamos, a ese tipo de convocatoria, y hay que buscar otras fórmulas. Vale, pues nos ponemos a ello. Paco, por favor. Tienes que... Estás muteado, Paco. No encuentro la forma de levantar la mano, pero cuando puedan quería hacer una consulta. Paco, por favor, es que no te estamos oyendo. Ahora sí me vais a oír. Ahora sí. ¿Me oís, no? Sí. Buenas tardes. Bueno, casi todos les conozco, ¿no? Al señor Luis Barriga, bueno, pues saludarle, primera vez que tengo contacto con él, ¿no? Yo quisiera abogar por lo que es el respiro familiar, o llamémoslo como queramos. Hasta ahora era un sitio donde las asociaciones, como de la que yo hablo, que es la AEPEF, una asociación de ámbito de todo el Reino de España, puedan encontrarse, no para temas lúdicos solamente, sino a intercambios de la experiencia que cada uno tiene, sobre las medicinas que toma, sobre las cosas que hace. Se invitan a especialistas no solamente para que aclaren temas de la patología troncal, sino también las periféricas. Eso no se puede hacer de otra forma, porque estamos desde Barcelona, Galicia, Huelva y Almería. Y entonces lo lógico, y nos viene bien geográficamente, es Madrid. Entonces ahí es donde nos hemos venido reuniendo, hemos hecho conferencias interesantes, no solamente con el personal que tiene una disposición positiva extraordinaria, por ejemplo en psicología, en cualquiera de las materias, ¿no? Entonces creo que eso es fatal quitarlo. Cuando a mí me mostraron por primera vez el proyecto del Inserso, a mí eso es lo que más me ilusionó, que se iban a poder intercambiar las personas y no se iban a ver como bichos aislados allá en su pueblo, sino que también iban a un sitio en Madrid donde había muchas más ovejas, ¿no? Y creo que eso es
si me lo perdona, un disparate quitarlo. Esa forma de actuar, llámelo como quiera, pero esa forma de actuar, que se reúnan toda una asociación, que se intercambien sus experiencias, que vayan expertos allí y les hablen de sus problemas, que el personal del centro les apoye, les mire y les aconseje, para mí es fundamental, vamos. Y nada más, muchas gracias. Paco, Luis Alberto, por favor. Teníamos a... Sí, gracias, Paco. Es que eso tal cual se ha descrito no se quita. Es decir, el tema de encuentros se mantiene y tiene su procedimiento. Se pueden empalmar los encuentros con también estancias de las personas perfectamente. Lo que se quita es la sistemática del llamado programa de respiro. Pero bueno. Es que ese sistema iba muy bien, porque se presenta al inserso un programa y en ese programa ya el inserso también puede evaluar. Va a haber actividades de ampliación de conocimientos, de reforzamiento psicológico para el que lo necesite. Va a haber actividades de ese tipo, o solamente van a ser lúdicas. Pues mire, pues si es solamente para lúdicas, que cada uno baile en su casa. Hacen falta también las otras actividades, y para las otras actividades es necesario tener un tiempo allí para hacer un programa, y a los especialistas con tiempo suficiente poderles citar para qué día van a ir, porque además contamos con unos médicos en España extraordinarios que están siempre dispuestos a poner su dinero para apoyarnos. Allí, cuando hemos estado nosotros, han ido muchísimos especialistas pagándoselo ellos todo. Que tampoco lo veo lógico. Sí, yo creo que Luis, que Paco, por el momento ha mezclado un poco respiro con encuentro, pero en cualquier caso el mensaje queda claro que es lo que pretende, lo que todos estamos buscando, que si se pudiera mantener el respiro. Alda, creo que quiere levantar la mano y no puede. Cuando quieras, Alda, por favor, y vamos. Muchas gracias. No sé qué pasaba, no podía. Bueno, en primer lugar, sí que agradeceros el poder haber llevado a cabo este encuentro. Creo que era muy necesario. Desde 22Q, yo creo que de otras entidades, que a lo mejor no todas están aquí, sí nos gustaría transmitir, pero desde una forma, entenderme, que creo que me conocéis desde hace mucho tiempo, el malestar por parte de FEDER de no haber sido informados de este proceso. Y me explico muy brevemente. Si no surge ese revuelo, como he puesto en ese chat, creo que hoy no estaríamos aquí sentados con Luis Vargas, que creo que es muy importante, ¿no? Como decía una compañera, el poder, pues intercambiar este feedback, pues diferentes puntos de vista, opiniones que son necesarios que la administración conozca de primera mano, ¿no? Creo que, no sé, desconozco el motivo del por qué no hemos sido informados anteriormente, cuando ya estabais en este proceso, ¿no?, de negociación, de comunicación con el CREER, con el inserso directamente. Y sí que, lo importante es que hoy estamos aquí, y sí que os lo vuelvo a agradecer, tanto a FEDER como a Luis Barriga, y lanzar, respecto al tema que nos ocupa, el tema de, a la hora de solicitar los encuentros de entidades, ¿vale? Me parece muy importante lo que comentabas, Luis, de que sea un espacio en el que también haya ese intercambio de información, que sea generar una red, ¿no? Que nosotros con 22Q llevemos, pues ahora mismo con Paco, el compañero, a nuestros profesionales, transmitamos esa información, tanto al CREER, a estudiantes incluso de Burgos. Eso me parece fundamental. Pero yo sigo teniendo esa duda, porque era quien preguntaba quién iba a formar parte de esa comisión, por ejemplo. Si los plazos iban a seguir siendo tan rígidos como han sido anteriormente. Nosotros a un mes teníamos que tener cerrado esas listas y no podía haber modificación. Si teníamos alguna baja, quedaba eso sin cubrir, cosa que volvemos a lo de los recursos. No estamos optimizando entonces recursos, porque si hay un espacio para 60 plazas y solo estamos utilizando 40, porque en ese mes no nos han dejado modificar esas plazas, que eso estaba ocurriendo, y si me equivoco, compañeros, decirme que no es así, porque a nosotros nos ha ocurrido. Entonces sí que, me gustaría que hubiera un poquito más de flexibilidad en ese proceso, de transparencia a la hora no he leído todavía esa, comentabas que está colgado, lo leeré por supuesto, pero sí que, como que lo tengáis ahí en cuenta. Y respecto al tema de recursos, yo solo conozco el CREER, conozco el CRMF de Salamanca, pero ahora no
hablar de ello. Sí que ha habido muchos recursos y creo que hay recursos que no se están utilizando y que realmente es una pena porque, y veo a las personas que asienten, que están ahí, que se han invertido y que no se están utilizando, de verdad, una pena de llorar, o sea, de ir. Y ya no solo a estos encuentros de familias, yo por suerte he tenido la oportunidad de participar en el CREER desde FEDER, desde encuentros que ha organizado el propio CREER, de charlas que he sido invitada, jornadas, y de verdad, Luis, y creo que has estado allí y creo que has estado no solo en una ocasión, en varias, es triste. Es triste de la situación económica que nos encontramos ahora mismo en España, no vamos a entrar en nada, pero creo que se le podía dar mucho más uso, con lo cual, con lo que enlazo ya con la última, ¿vale? Idea, es que sí que me gustaría que te fueras con la propuesta, ¿no? Que os hemos lanzado, creo que la mayoría de las entidades, bueno, que hemos lanzado sobre la mesa, hay que hacer algo con estos menores de 18 años. Yo igual conozco la convocatoria de turismo y 22 QE, pequeñita, tirando ya mediana, por suerte, pero ahí estamos, ¿vale? Y no hemos podido ser candidatos a la opción de turismo para personas con discapacidad del inserso, que sí conocía, sí conocía. Entonces, bueno, sí que creo que algo hay que hacer, ¿vale? Para poder cubrir las necesidades tanto de estos menores de 18, que es verdad que las personas con discapacidad, esta juventud se alarga incluso a 21, ¿vale? Es importante eso tenerlo en cuenta, y a nosotros como familias. A mí me da igual que llamemos respiro, que le llamemos campamento, que le llamemos como queramos, pero creo que hay que crear alguna fórmula para poder cubrir las necesidades tanto de los menores como de nosotros como familias. Así que muchas gracias por darme la palabra. ¿Algún comentario, Luis? ¿O? No, gracias por la aportación y de verdad que esta reunión, con respecto a FEDER, quiero decir, bueno, con FEDER mantuvimos, no recuerdo hace cuántas semanas ya, una o varias, no sé si hemos tenido reuniones, bueno, de mucho de dar explicaciones y de comentar cuál era el plan y tal, y también de FEDER partió la idea de, oye, demos explicaciones es verdad que podíamos haberlo agilizado, a lo mejor hacerlo antes, quizá ha sido nuestra agenda la que no lo ha permitido, digo, el dar todas estas explicaciones y sobre todo también el recibir, que para nosotros es muy enriquecedor, recibir todas estas aportaciones que nos estáis haciendo. Yo desde luego de esta reunión me voy a ir con una visión creo que más acertada de la realidad, que os lo agradezco, y también, pues bueno, con algunas ideas de algunos retoques que tenemos que hacer. Con respecto a los procedimientos, de verdad que bueno, ahí sí os pido, como es procedimiento nuevo, paciencia, en el sentido de si hay algo que no va, no saltemos rápido, porque vivimos en un mundo un poco últimamente, bueno, estamos como alterados, ¿no? Es decir, si algo veis que no funciona, por favor, planteadlo y intentamos buscar la solución y ya está. Sí queremos que sea abierto y permanente, es decir, que no haya unos plazos rígidos en los cuales se puede solicitar y luego ya no puedes cambiar nada, etcétera. Hombre, es decir, con el máximo de flexibilidad. Es verdad que la flexibilidad va en contra de la sencillez. Porque eso acabará complicando también la gestión y ahí me consta que Aitor y su gente también van a sudar para hacer los encajes de calendarios, etcétera. Pero creemos que efectivamente hay que ser flexible porque bueno, redundará en un mejor producto final. Y sobre los recursos ociosos o no del todo aprovechados, qué decir, cada día es más, bueno, es decir... Es cierto que tenemos algunos recursos, pero y vamos a intentar sacarles el máximo partido. La idea que me planteó Álvaro también de por qué tiene que ser el respiro solo o determinadas actividades solo en un sitio. Bueno, efectivamente. Y esto también puede redundar en la mejor utilización de otros recursos que podamos tener ociosos en otras partes de la geografía. Luis, perdona, disculpa que te interrumpa. Sí. Respecto a los recursos, me refería a recursos que ya tiene el centro. O sea, es verdad que precisa de recursos personal, pero sí que hay recursos, sobre todo de terapias, que están ahí y dices, qué pena, ¿no? Iba un poco por ahí. Sí, vale. Porque partimos que el sistema ahora mismo es el que es, está como está y ahí no podemos entrar. Y luchar contra un muro de hormigón, yo creo que las entidades tan pequeñas tenemos que optimizar nuestra energía, ¿no? En conseguir lo que realmente podemos tener acceso. Entonces, a eso creo que tenemos acceso y no se le está dando uso, era un poco por ahí. Ya.
Sí, sí, también lo entiendo, y también creo que muchas veces es muy complicado desde un centro de referencia estatal ubicado en un sitio y con una serie de profesionales, a veces te faltan otros clave, a veces bueno, sobrarte no te sobran nunca, pero que a veces faltan algunos clave precisamente. Luego está el reciclaje del personal, que en vuestro campo, en vuestras, vamos, es que si no se nos quedan fuera de juego. O sea, nuestros profesionales fuera de juego tampoco van a poder hacer ahí un buen papel. De ahí lo de ligarlos también a los encuentros de entidades, en el sentido de si es ahí donde se está transmitiendo lo último que hay, etcétera, pues también nuestra gente tiene que estar ahí involucrada, no solamente. Entonces, bueno, pues es un camino en el que también pues bueno, entre comillas, os pedimos ayuda, es decir, no vamos a poderlo mejorar o no vamos a acertar, digamos, si no estamos abiertos unos y otros a este diálogo. Y aquí yo también quiero agradecer mucho el papel de FEDER en esto, porque dentro de la crítica que nos han dado, pero también la dinámica ha sido constructiva de, bueno, venga, está la pelota en juego, vamos a jugar y creo que, bueno, agradezco mucho, digamos, la actitud, el encuentro y un poco el diálogo que vamos manteniendo, porque entiendo también que uno a uno es muy complicado también mantener estas comunicaciones y que este ha sido una herramienta fabulosa para poder contactar ahora todas y todos, bueno, pues de manera un poco más conjunta, independientemente de que seguimos a disposición y que todas las cuestiones que habéis planteado, pues si alguna la hemos dejado en el tintero, que seguro que sí, y tienen respuesta, pues os la trasladaremos. Un minuto solo porque hay una persona, Maite, que lleva un rato para preguntar, y ya si te parece, Luisa, hay Maite, que tenía la mano levantada y es verdad, sí. Perdón. Maite, y ya cerramos cuando quieras. Maite, no te oímos. Sí, ahora hay que desbloquear el micro, Maite. Seguimos sin oírla. Ahora. Sí. Ahora. Va a ver. Yo soy Maite de la Asociación Objetivo Diagnóstico. Entonces, pues como nuestro nombre bien dice, no tenemos diagnóstico. Entonces he visto que en lo del turismo de discapacidad ha dicho Almudena que hay que ser un mínimo de 20 personas y tener concretamente entendido más de un 65%, creo entender. Sí. Entonces, el problema es que nosotros, al no tener diagnóstico, no todas las personas tienen reconocido un grado de discapacidad conforme a la discapacidad que tienen. Eso deberían de tener un poco en cuenta. Nuestro caso es muy particular, pero los socios somos desde niños, más pequeño con 2 años, y creo que la mayor soy yo con 60, aún sin diagnóstico desde los 3 años. Entonces, bueno, que nos lo tuvieran en cuenta. Y otra cosa que quiero aprovechar ya para decirle, yo concretamente, y nos pasa más socio, ¿no? Le voy a contar mi caso en particular y que se extienda a todos los demás. Yo había una sospecha de distrofia facioscapulohumeral, de esa asociación también pertenezco porque me apunté pensando que tenía ese tipo de distrofia. Aún sigo sin diagnóstico. Intenté que a través del inserso se me ayudara con rehabilitación porque la sanidad pública no me la cubre, y pedí también a ver si podía venir una persona un par de veces en semana solamente para ayudarme a lavarme la cabeza. Y me lo denegaron porque, según la doctora, como no llevo pañales, no tengo derecho a la ley de dependencia, cuando tengo reconocido por el inserso un 74% de discapacidad. O sea, no tengo reflejo, no puedo levantar bien los brazos. Entonces, bueno, aprovecho ya para comentarle eso, que bueno, que a ver cómo le puede dar usted la vuelta para que eso no ocurra, que no se nos deniegue a las personas sin diagnóstico cuando es evidente. O sea, es una contradicción. Por un lado me dan un 74% y por otro lado me están denegando unos servicios porque no tengo diagnóstico. Si no tienes suficiente con los síntomas que tengo, que con ellos me has dado el grado de discapacidad, pregunto. Bueno, esto nos abre un melón muy grande. Grande, pero que también tiene que ver con la distinción en este momento entre discapacidad, el mundo de discapacidad o los certificados de discapacidad y los porcentajes, que por cierto el nuevo baremo ha entrado en vigor hace relativamente poco. Esto posiblemente ralentice todavía un poco más en los primeros tiempos las valoraciones de discapacidad que se hacen desde las comunidades autónomas.
pero lo que hay que también tener claro es que la dependencia y la discapacidad son dos cosas distintas. Ya, lo sé. Todos sabemos que todas las personas con dependencia en realidad tienen una discapacidad, pero no todas las personas con discapacidad tienen dependencia. Y la situación de dependencia, hombre, nada que ver con los pañales, quiero decir. Supongo que era un comentario... Esa fue la respuesta de la doctora. Ya, bueno, pero los doctores no son los que determinan si hay o no hay situación de dependencia. Los doctores, los médicos, especialmente depende del sitio de atención primaria, pues hacen un informe concreto, pero luego hay que pasar en un bartel o un baremo concreto que lo pasan otros profesionales. Sí, pero es que hasta ahora las personas sin diagnóstico no teníamos un epígrafe, con lo cual mi médico de familia no me podía dar ese epígrafe que me exigían. No sé si ahora con el nuevo baremo ya me imagino que lo habrán anulado. Con discapacidad el nuevo baremo, la verdad es que contempla montones de cuestiones que antes no se valoraban, y también algo muy importante, hacia donde van los tiros es hacia la valoración de discapacidad considerando también el entorno, es decir, no es solo la situación de la persona, sino los apoyos disponibles o los no disponibles o las barreras que pueda tener en su contexto concreto esa persona, y eso tiene que formar parte de la valoración de la discapacidad. Pero dependencia es necesidad de apoyos para la vida cotidiana, voy a decir. Y eso puede suceder con o sin discapacidad. Perdón, siempre que se necesitan determinados apoyos, al final sí se está con una situación concreta de discapacidad. Pero son baremos distintos, valoraciones distintas y tal. ¿Hacia dónde van a ir los tiros? Yo espero que en la siguiente legislatura al final se acaben unificando procedimientos, porque es muy complejo para la gente tener que someterse a distintos equipos, distintas valoraciones, etcétera, con lo que se tarda. Y entonces quizá lo más razonable fuese unificar procedimientos de valoración, tanto de discapacidad como de dependencia, por mismos equipos, aunque estén valorando cuestiones distintas, pero esto es perfectamente viable y posible. Pero aquí hay uno de los melones que estuvo en la agenda al principio de la legislatura, pero en materia de dependencia, todas las reformas que se han hecho, pues partíamos de un listado de 30 y tantas reformas posibles, y con las comunidades autónomas al final se pactaron 12 posibles, de las cuales, bueno, se han podido llevar a cabo 10. Bueno, pues este es el balance. Pero entiendo perfectamente esas situaciones en las que las valoraciones luego no encajan, pero por tener un 75% de discapacidad, un 80%, no necesariamente se es persona en situación de dependencia. Y esto a veces es complicado de entender, pero también es así. Bueno, gracias Maite, gracias Luis. Vamos a, si os parece, porque nos habían dicho que hora y media es del inserso, llevamos hora de 45 minutos larga, casi 2. Quería agradecer a todo el mundo, a todos los compañeros, las aportaciones tan interesantes que ha habido, por supuesto al inserso por su voluntad para estar aquí y explicar, y no es una situación fácil. Luis Alberto, entiendo que someterse aquí a todos estos comentarios, y te agradezco tu buena disposición. En cualquier caso, bueno, estoy viendo en el chat una frase que me gusta mucho, que es rectificar los labios. Por petición popular deberían volver los respiros. Bueno, os pido que hagáis un ejercicio, porque la verdad es que creo que el comentario general que ha habido aquí es que los respiros son fundamentales para estas familias que tanto necesitan este tema. En cualquier caso, creo que deberíamos yo no sé, maneja si se va a hacer algún tipo de guión de esta, resumen, de esto, simplemente como está grabado no hay que hacer nada, pero sí me gustaría que tuviéramos tiempo de concentrar todos los comentarios de las compañeras y los compañeros y hacerle llegar también a Inserso un poco, ¿no? No sé cómo lo veis, y bueno, y también para que cierre, por favor, Luis Alberto, este webinar que tan amablemente has accedido a dar. No, bueno, yo al contrario, quiero decir que soy yo el agradecido, y en mi caso faltaría más. A mí me van el sueldo, estar aquí y que me critiquéis las decisiones si entendéis que no han sido las afortunadas, y también me van el sueldo si fuera el caso revisar algunas de las decisiones tomadas, o bueno, no descuidad que me llevo información también como para darle vueltas a las cosas. No tenemos una postura de cerrazón también completa. También es verdad que hay un tema de tiempos, es decir, que el verano está aquí, pero bueno, en todo caso, yo de verdad que he aprendido mucho, o me llevo mucha información muy relevante, alguna idea, y sí que os pido, por favor, que
que en la medida de lo posible y desde vuestra visión crítica, no mantengamos este nivel de comunicación, sí, porque me parece, bueno, muy apropiado y muy oportuno, porque es de la manera en la que podemos unos y otros aportar ideas, mejorar y bueno, en definitiva, pues eso, hacer que la vida de la gente dentro de los recursos más o menos escasos que tengamos, pues la podamos acertar o atinar en las decisiones que se vayan adoptando. Así es que de verdad que agradezco muy sinceramente a FEDER el haber montado la reunión, el webinar y la participación de todas vosotras, de todos vosotros y el tono constructivo que no siempre lo encontramos así. O sea que de verdad que muchísimas gracias. Y esto no acaba aquí, quiero decir que bueno, ya seguimos en contacto. Yo de verdad que os dirigimos al centro en cuanto a ya detalles, etcétera, y como todavía quedarán algunas cuestiones ahí por contestar, si fuera el caso, pues os las trasladaremos respuestas o lo que haga falta en una dinámica, si queréis, de comunicación fluida. Y nada más, que buenas tardes, muchas gracias Venga, pues muchísimas gracias. Y espero que nos veamos. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos pronto. Cuidaros mucho. Venga, que tengáis buena tarde y buena semana. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Agur, agur. Gracias a todos. Agur. Gracias. Chao. Muchas gracias.